Es una herida que no cicatriza, pero sigue ahí. Aunque va mejor, va curando, pero no acaba de cicatrizar, sigue por los años. Siempre tiene la sensación de haber nacido en un pueblo singular porque desapareció, con mucho dolor. Y era un pueblo bellísimo. Es que se ha suicidado Simón. A mí me llegó eso hasta el alma, porque encima el día anterior había estado con él. Fue el símbolo del ecologismo de toda España y que tuvo una repercusión a nivel de toda Europa. Y hoy, como dijeron, dale ahora que la tienes a tiro. Yo no lo veo bonito. Para mí las montañas encogieron. Eran más impresionantes antes. El mayor malestar que ha habido en la provincia de León es los engaños que ha habido para transformar esta zona del sur de León, concretamente Payuelos. Estamos batallando con León para que el agua de Riaño venga aquí también, que también, por otra parte, quizás también tengamos derecho, porque de allí hemos tenido que marchar y éramos gente que vivíamos en el pantano y nos echaron de allí y bueno, el agua yo pienso que no es de nadie. Riaño, la lucha por el agua. El progreso manda y nos mandó a la calle, a salir por el mundo. Bueno, al principio de los 80 sabíamos que teníamos la lanza en la cabeza, pero esperábamos que consiguiéramos salir de eso y conseguir que no se hiciera nada en Riaño, pero no fue así. En el 85 empezó a haber un poco de un cambio y ya en el 86 estábamos condenados a muerte. Hasta el año 87, pues se mantienen con ese sabor antiguo, con esas casas que pues si las arreglaban era poco porque no les merecía la pena. Entonces quedó como un paisaje, como una idiosincrasia de los pueblos, de las casas, muy especial, un sitio muy con sabor añejo. Lo que pasa es que la gente ya no se creía que aquello se iba a tirar. Habían pasado muchos años, gente había modificado sus cosas, la gente joven ya no era la que habían expropiado, ya la que estaba allí no es la que habían expropiado, porque ya eran hijos de los... Entonces aquello parecía que no se iba a acabar, y entonces ya cuando vinieron a saco. Vino la policía, que yo me acuerdo estar en alguna manifestación allí corriendo delante de los policías y no te atropellaban de milagro. Siempre tiene la sensación de haber nacido en un pueblo singular porque desapareció, con mucho dolor. Y era un pueblo bellísimo. Es un amor, es mi pasión, Riaño es mi pasión. Con la pintura y Riaño. Empecé a venir de pequeña y me enamoré de este sitio y era paraíso, porque Riaño era un paraíso. Nos tratábamos todos con todos, yo iba encantada cuando iba con las ovejas, íbamos al río, íbamos al monte, todos nos llevábamos bien, todos nos queríamos, nos respetábamos. Y bueno, pues no nos entraba en la cabeza que eso pudiera desaparecer, porque era nuestro lugar.
era un mundo que me llenaba totalmente. En Riaño tenía la sensación de libertad, de que todo el mundo me conocía, todo el mundo sabía de quién eres, y el pueblo en sí era como idílico. El pueblo no se movía mucho, las casas se reparaban apenas, en las calles tardó mucho tiempo en haber cemento. Todavía la becera de las vacas de todo un barrio había que llevarla a cuidar y entonces el día que te tocaba era tu gran fiesta, ¿no? Fue complicado adaptarse, venir de la montaña a esto, que es completamente llano, pues no es tan fácil como parece, sobre todo, igual nosotros que éramos jóvenes no tanto, pero a la gente mayor le costó muchísimo el adaptarse a esto, pero claro, como allí nos decían que teníamos que marchar y que pues la gente se fue buscando un hueco, cada uno donde pudo. Yo no lo veo bonito. Para mí las montañas encogieron. Eran más impresionantes antes. Encogieron. Para mí perdió belleza. Porque soy incapaz de ver ahí un lago bonito, ¿no? Yo siempre veo el fondo y pienso, ¿y qué habrá allí abajo ahora? ¿Cómo estará todo eso? Te viene una cosa que... Se hizo una pandilla, además de gente que veraneábamos allí, tanto de Madrid, de Oviedo, que todavía seguimos siendo muy amigos, algunos casi familia, de tanta... Y éramos los 5 de Enid Blyton, o sea, salvaje, el pueblo era muy seguro y además en aquella época no era para hacer gamberradas. Todo tenía que ver con subir al Jordas, con ir a pescar cangrejos y luego hacer una tortilla. Tenía que ver con otras actividades. Yo recuerdo muy poco, bueno, cuando asaltábamos algún manzanal ya a mediados de septiembre, que estaban ya boninas las manzanas. Pasé unos días preparando el lute, que quería yo ver ahí con un amigo que tenía cómo caerme de la moto y esas cosas que me enseñaron en Riaño. Destrozamos la moto, pero conseguía caerme con un poco de seguridad. Sí, he seguido yendo y sigo yendo. El castellano de la montaña, que es el castellano que luego he aplicado yo a Cuéntame, que es una familia de Albacete, pero como no se ponían de acuerdo, como narices, hablábamos los de Sagrillas, porque, bueno, pues a Ana le salía una cosa, a María... Al final, en una decisión que no sé por qué me hicieron caso, porque tampoco lo tenía muy claro, dije yo, ¿y si hablamos como los locutores hablaban en el 68, que empezaba la serie? Es decir, en un castellano como de radio. El locutor de Sevilla luego hablaba normalmente. Y entonces empezamos a hablar así y empecé a meter cosas de Riaño, Mangarrián, La Hospitalera, y empezaba a funcionar en la familia, con lo cual en Cuéntame se habla más con acento de Riaño, menos María Galeana, que tiene un poco de... Se habla más con acento de Riaño y los guionistas tienen una relación de términos leoneses que le mandé yo, porque los Alcántara son de Albacete, pero hablan como Riaño. La gente mayor, como ya le habían pagado la parte que les correspondía del pantano, de la tal, pues estaban a la sombra, no querían significarse de ninguna manera, solo la gente joven era la que empezó a pelear por ello. Es un proyecto que venía de lejos, pero la mentalidad había cambiado muchísimo en todos aquellos años, y lo que los abuelos, pues bueno, pues de una manera resignada, porque no les quedaba más remedio, porque ante una dictadura se tenían que marchar, los hijos, pero sobre todo los nietos, pues dieron una respuesta y junto con nosotros pues decidimos resistir allí,
debatir el tema de los grandes embalses y ese desarrollismo que de alguna manera tenía otros intereses. Había venido un grupo de ecologistas de León que nos había enseñado mucho, porque nosotros casi no, bueno, fueron los que nos abrieron los ojos realmente para pelear por aquello. Y así empezamos a pelear como pudiéramos, y ya cuando esto ya estaba finalizado, pues nos reuníamos en grupos para repartirnos en los sitios que nos teníamos que colocar para defender aquello. Empezó a crearse una conciencia en torno al embalse de Riaño sobre lo que es el valor del medio ambiente, el valor de la ecología, y fue aglutinando tanto a personas de aquí de León, que estaba la coordinadora contra los grandes embalses y por la defensa del Valle de Riaño, y poco a poco, bueno, pues otros grupos que había, el de URZ, en aquel momento Piorno, que luego fue Adenat y tal, fuimos juntando un grupo de gente, luego con las personas de allí que habían seguido viviendo de aquella manera tan provisional, pero que amaban su tierra. Se organizó, se quiso dar visibilidad al movimiento en Madrid con una manifestación a la que, como nota original, se llevaron 1000 capilotes de Riaño. Y bueno, también me tocó estar en aquel momento, y fue mi contacto, digamos, con la oposición que había al pantano de Riaño en parte de León y fuera de la provincia, que yo creo que tuvo más importancia fuera de León que dentro de nuestra provincia, ¿no? por el peso que en aquel momento el campo leonés tenía. Pero con muy poca ayuda de León, muy poca ayuda. León no se involucró en nada, en nada. La mayoría de la gente joven que venía por aquí, de todos los sitios, de Madrid, de Barcelona, venían de todos los sitios a las manifestaciones, pero de León muy poca ayuda, muy poca. Estaba igual. Los leoneses a lo mejor tienen ese carácter, pero fue así. Toda la gente que estaba era gente de fuera. La gente que se quedó en Riaño, ya cuando empezaron a tirar Riaño, venían por los montes, porque no se podía entrar por la carretera, porque estaba la Guardia Civil en todos los puntos. El día de la feria, el día 6, que se hizo la feria de todos los años de Riaño, nos preguntaron periodistas que venían de León que qué pensábamos que iba a ocurrir en verano, y estábamos subidos del todo, pues este verano es nuestro, ahora acabamos ya con todo este tema y tal. Y al día siguiente ya vino la Guardia Civil. Y nos llamaron de León por la noche para decir que iban a venir a tirar el pueblo. Entonces fue cuando nos distribuimos las cubiertas para subir y tal, y no había mucha gente. Y yo subí porque no había gente para ello, no había gente suficiente. Y defendimos las casas que nosotros creímos que iban a tirar, pero venían a tirar todo el pueblo. Empaquetar tu historia y ver que llegas a Burón. Y yo la primera vez que llegué estuve 2 años después de derribarlo, 2 o más, sin ir.
Y ya se pusieron burros mis hijos, que mamá, que tienes que superarlo, que tienes que ir. Bueno, pues fui. Yo al ver aquello ya no comí. Tú sabes lo que es ver toda la historia que yo conocía, porque como yo soy un poco que me gusta hurgar en archivos y en historias, y verlo todo tirado, todo hecho escombros, eso no es pagado con dinero. Borraron una historia, pero bien bonita, con ese pantano. Para mí no es plato de gusto haber perdido esos años de mi infancia sin poder pasarlos con mis padres como una familia normal. Mis padres estuvieron trabajando de sol a sol, como unos jabatos, para poder levantar el negocio que a día de hoy es nuestro, de mis hermanos y mío. Pero eso se tuvo que pagar un peaje por el camino. Yo me crié más con mis tíos que con mis padres. De momento fui destinado a Crémenes cuando tiraron Riaño y al año y medio volvimos aquí ya a vivir al cuartel, que lo inauguramos en enero del 89 y ya me quedé. Seguí con la oficina aquí, compré piso y ya me quedé. Ya digo, ¿a qué me voy a moverme a ningún lado? De todos los guardias que estábamos, solamente 2 quedamos aquí. Mi madre sí le costó porque, oye, era gente que ya venía con 60 y tantos años y el cambiar además a la fuerza, porque cuando cambias por tu voluntad, pues bueno, lo haces, pero cuando te cambian a la fuerza, pues cuesta y se les ve que no están totalmente contentos, pero bueno. Hay una parte de mi padre, una pequeñita parte de mi padre, que era de Castrudiales, pero se casó en Riaño y se enamoró del pueblo, de mi padre y de mi tío Mayagaray, otro vasco casado con una hermana de mi madre, y los dos están en algún lugar del Jordas, les pusimos un nichito, o sea que todos los años hay que ir a verles, y no lo pusimos abajo, lo pusimos muy arriba, con lo cual hay que subir al Jordas. Esto de las cenizas es un poco raro, porque también es... pero una parte sí me gustaría ahí, al lado de los que tengo guardados allí. Y yo creo que tengo una parte que debiera ir a América, porque he pasado una gran parte de mi vida allí. No sabría decir ahora mismo si Buenos Aires o La Habana, pero entre esos dos debían estar. Y si te soy sincero, hay una parte del sur que también ha ocupado mucho mi vida. Y el estrecho de Gibraltar, las playas de la costa de Cádiz también pueden ser. En todo caso serán 3, porque para qué hacerlo todo de una, ¿no? Pero Riaño sí. Riaño, y además no al agua, a la piedra, que estaba primero. al Jordas. El miedo que tenía colonización que esto no se llenara, pues estaban buscando gente de todos los pantanos. Aquí habían venido de todos los demás pantanos, en principio de Guadalajara, después de la Almendra, después de Porma y después del pantano de Riaño. Cogimos los camiones, alquilamos una furgoneta de estas de pasajeros y vinimos las 2 familias, unos en los camiones y otros en la furgoneta de pasajeros, y así llegamos aquí. Los colonos en América iban en carretas y todo eso, nosotros en una furgoneta, cargados de niños, con la vida por delante y sin saber cómo nos iba a ir aquí. Eso sí que fue venir del todo a la aventura. Del todo a la aventura. Pero bueno, yo estoy conforme del paso que di, porque mis hijos tuvieron más salida desde aquí
que podían haber tenido desde Burón. Ahora, si no es el pantano, yo soy una familia que se queda en Burón. Eso no, vamos, segurísimo. Gente de Cascón de la Nava, que es un pueblo de colonización al lado de Palencia, que me contaba una señora, dice, es que todos sacábamos todos los muebles, todo cargaban en los camiones de mudanza y todos hacíamos el mismo gesto, era cerrar la puerta con llave sabiendo que jamás iban a volver. Cuando jamás es jamás. Y como mis padres venían aquí, pues oye, pues a algún sitio teníamos que salir. Y entonces yo decidí, si vamos a marchar de Burón, yo no quiero ver que Burón, cómo se va deshaciendo, cómo se va marchando la gente. Yo quiero, ese sufrimiento no lo quiero. Y entonces yo me marché en la primera. Este pueblo lo querían llenar, entonces a Riaño fueron pidiendo gente para venir aquí. Las facilidades entonces pues parecía que eran bastante buenas porque te dejaban mucho tiempo para pagar, porque esto, aunque decían que era gratis, no era gratis, esto había que pagarlo. Lo que pasa que dieron mucho tiempo en pagarlo y entonces la gente, como pensaba marchar, la gente estaba buscando sitios para donde ir y entonces uno de ellos fue este. Y entonces, ¿qué pasó? Que una vez que te adjudicaban el lote, te obligaban a venir a vivir aquí, porque lo que querían era llenar el pueblo. Y entonces en el 72 ya dieron el ultimátum de que o se venía a vivir o esto lo teníamos que dejar para dárselo a otra persona. Entonces la gente ya empezó a venir. Como cada uno veníamos de un lado, cada uno traíamos nuestra pena, nos consolábamos, traíamos nuestras costumbres y bueno, pues las íbamos compaginando bastante bien. Sí, las compaginábamos y como todos habíamos pasado por la misma pena, éramos conscientes de que había que arrimar el hombro uno a otro. Para las indemnizaciones salimos un matrimonio de Burón y sin embargo aquí, al paso de los años, llegué con 3 hijos que no figuraban para nada en aquellos acuerdos del pantano. Leyes de entonces, pues ¿qué se le va a hacer? Hay que tomarlo con resignación. Dicen que Dios aprieta pero no ahoga. A veces te asfixia bien. Porque desde que llegamos aquí hasta que nos pagaron, lo poco que nos pagaron, cuidado que pasaron años, ya tenías la vida montada aquí. Fue muy duro. Lo bueno que teníamos entonces es que teníamos la posibilidad de volver, porque entonces todavía Riaño no estaba destruido, entonces de vez en cuando íbamos y veníamos y así íbamos capeando un poco el tema de la nostalgia, ¿no? Es un pueblo cómodo, se está bien, se está a gusto ahora. Aunque la cabeza esté allá, ¿eh? La cabeza anda por allá, por los picos de aquellos y por aquellas montañas y por aquellas cosas. ¿Sí? Si te digo que si le preguntan dicen que de Burón, todos, hasta los nacidos aquí, pero yo creo que la culpa la tenemos nosotros porque nos ven los sentimientos a nosotros. Cada uno ha traído sus recuerdos, entonces pues, las flores también es parte de aquello y bueno, hay abetos también, hay cosas que son de la montaña, pero bueno, cada uno sus recuerdos han traído y la gente joven sigue también, porque los hijos míos, aunque han nacido aquí, todavía le tienen a Riaño, como siempre les hablamos de ello, pues le tienen a Riaño como algo que les pertenece, ¿no? El problema es que aquí dieron 18 hectáreas y hoy con 18 hectáreas no se vive. Entonces hoy prácticamente el pueblo de la agricultura vive poco, vive más de ir a trabajar a Palencia, que es donde la gente joven trabaja. Y el campo pues está ya en manos de mucha menos gente y tienen que hacer muchas más parcelas. Yo salía lo justo porque tenía que ir a correos
Iba de paisano por detrás de las casas, para no ir por el medio, cogía el correo y para casa, o sea, para el cuartel. No hacía más. O sea, lo que había dentro en los derribos no lo he visto. No lo he visto. He visto el final. He visto el final, cuando ya no había pueblo. Y no quiero verlo más. Se me hacen las imágenes muy malas. Vale, se te va para la izquierda. Ese valle que se pierde, ese valle que se defiende, que de alguna manera fue el símbolo del ecologismo de toda España y que tuvo una repercusión a nivel de toda Europa. En el 87, cuando yo llegué de La Coruña, vi que las carreteras estaban todas hechas. Celebramos la fiesta del Capilote, que era una manifestación para, bueno, una reivindicación de alguna manera. Con todos los niños del colegio recogíamos los capilotes y luego se enviaban a León, a Madrid y tal. Celebramos esa fiesta con mucha gente y con una manifestación importante, pero ya era el final, ya era en el mes de julio, el 7 de julio, o sea, ya estaba todo preparado para acabar con nosotros. En octubre de ese año, noviembre, diciembre, no recuerdo la fecha, habían venido ya la Guardia Civil montados a caballos, todos pertrechados, y tiraron varias casas. Y en el mes de julio, tiraron el resto. La gente no es tonta y veía todo aquello que se iba a destruir y de hecho tuvimos pues grandes apoyos, pero no fueron suficientes. Era una maquinaria que se había puesto en marcha y era de alguna manera imparable. Y ya repito, había unos intereses económicos fundamentalmente de mantener eso, y claro, llegó un momento en que el propio poder, el propio Estado, el propio gobierno no podían dar marcha atrás porque si no cualquier otro gran proyecto que tuvieran podía ser paralizado. Hubo diversas fases. Una primera que era de generar un debate en las tribunas de los periódicos. Hay que tener en cuenta, porque ahora esto hay que decirlo, que es obvio, pero hay que decirlo, que en aquella época no había internet, ni había móviles, ni estas cosas, ni había WhatsApp. Entonces era otro mundo, por decirlo así. Entonces se crearon muchas conferencias, geólogos que vinieron de muchos sitios que no aconsejaban el sitio de la presa. Luego la presa se había deteriorado mucho porque claro, está prevista para soportar una presión de agua que no tuvo durante muchos años, con lo cual hubo que poner los famosos tirantes de hormigón, que costó muchísimo. Entonces, ¿hasta qué punto era posible entender que ese gasto iba a compensar incluso en el tema agrario? Se hicieron unas pruebas y parece que como que no salía mal y que Payol no se podía regar. Entonces nos hicieron una reconcentración a la carta. Fíjate lo que te estoy diciendo. Una reconcentración a la carta para ver si no salía que la gente quería regar, pues ya no transformar Payuelos, porque claro, siempre se cerró Riaño con el fin de regar la zona sur de León, cuando nos engañaron de tal manera que querían llevar el agua a Valladolid y a Palencia y esto no se transformaba, es por lo que más se ha quejado siempre la provincia de León. La provincia se ha quejado porque la macobra que se hizo, el cerrar
el cerrar el pantano de Riaño, abnegar 9 pueblos y que luego no se viera eso compensado con el primer proyecto inicial de lo que se quería hacer en el sur de León, que era regar todos los Payuelos para generar riqueza, pero entonces, claro, en Payuelos pues no se transformaba nada. Entonces salieron todavía 40.000 hectáreas que hubo gente que quería regar, entonces ya no quedó más remedio que se pusieron las zonas. Si tú ves ahora los planos, ves dentro de las mismas zonas hay zonas que son de regadío y zonas que quedan de secano. Lógicamente, se quedan 35.000 hectáreas que son de secano, dentro de las 74.000 total de Payuelos, que el primer proyecto inicial era que se regaran las 74.000 hectáreas. Riaño no se hizo para regar. Ese fue el señuelo que le vendieron a la gente en León para que la parte sur de León reivindicara el agua Riaño. El embalse de Riaño, la prueba de que no se hizo para regar es que no sé si son ya 40 años o 35 años después, solo se riega el 12% del terreno que se iba a regar. El embalse de Riaño, y así me lo reconoció a mí una vez un ministro del gobierno de Felipe González que llevó a cabo el cierre de Riaño, fue la contraprestación que el gobierno de España hizo a Iberduero, entonces, o Iberdrola, no sé cómo se llama, por cerrar la central nuclear de Lemóniz, donde la ETA puso varias bombas, mató a un ingeniero, el ingeniero Ryan, que secuestró y lo mató, y como les obligaron a cerrar la central de Lemóniz, Iberdrola, entonces Iberduero exigió al gobierno el cierre de Riaño, porque el cierre de Riaño es fundamental en la articulación de todos los saltos eléctricos de los arribes del Duero, porque dice el refrán, el Duero tiene el nombre y el Esla el agua. El Esla es el mayor río de España que no desemboca en el mar, es el más caudaloso, y entonces el regular el caudal de agua del Esla era fundamental para producir toda la energía eléctrica que se produce en los saltos de Zamora, en la frontera con Portugal. Y por eso se hizo el pantano de Riaño, no para que rieguen los de los Payuelos o sur de la provincia. Eso fue lo que les contaron. Estábamos ya súper condenados y en el 86 a finales, yo cuando vine de Galicia para Riaño vi que había cambios en la carretera y que eso significaba que estaban preparando ya para cerrar el pueblo. Y tuvimos que convencer a las administraciones de que Payuelos merecía la pena. Tuvimos que pedir un informe azucarera, que aquí se producía remolacha, que las fincas por hectárea producían más de 100.000 kilos. Teníamos el agricultor que más maíz sacó en un ciclo 400 en toda España, en la zona de Payuelos, que es el tesorero de la Cunea de Regantes, que es Manolo Raposo de Melgar de Abajo, es un agricultor en activo, y sacó 22.000 kilos, que no lo habían sacado en ningún sitio y salió en Payuelos. Y claro, cuando dimos en hacer informes de esos y eso, pues claro, la administración ya dijo, oye, es que Payuelos merece la pena porque hay agricultores jóvenes que quieren trabajar la tierra y que esto produce y que merece la pena, y que además es para lo que se cerró Riaños, es el proyecto inicial, no desviar el agua como se ha desviado al páramo bajo, para regar 24.000 hectáreas y luego para dar agua también para unas 12.000 hectáreas en lo que es la aportación al Carrión. Y nosotros seguíamos aquí en Payuelos sin transformar una hectárea de tierra. Soy presidente de la Junta Central de Usuarios del Carrión, que agloba 7 comunidades de regantes y que lógicamente estamos batallando con León para que el agua de Riaño venga aquí también, que también, por otra parte, quizás también tengamos derecho, porque de allí hemos tenido que marchar y éramos gente que vivíamos en el pantano y nos echaron de allí, y bueno, el agua yo pienso que no es de nadie, que es un bien público y debe ser distribuido pues de una forma equitativa, y a nosotros además, sin pedirlo, nos dijeron que nos iban a poner agua de Riaño, que nosotros lo que queríamos era hacer unos embalses en el Carrión
para regular el Carrión, que está en falta de regulación. A lo que es la zona del Carrión, que lo que tienen que hacer en esa zona es modernizar, que no está modernizado. Entonces lo que tienen que hacer es modernizar y tienen que luchar más por tener un abastecimiento en su propia cuenca, que es lo que te comentaba antes. Tienen que luchar y tienen que decir a las administraciones que les tienen que hacer las balsas de la cueza. ¿Por qué se cerró Riaño, se hizo lo que se hizo y no se aprovechó el agua para la zona sur? Porque hasta muchos señores de esos pueblos que se anegaron podían venir a Payuelos a producir, porque les pillaba cerca. A comprar fincas con lo que les dieron y producir aquí, pero claro, esto seguía siendo un secarral, ¿me entiendes? Y esto se veía que no se transformaba. Tú fíjate, te estoy hablando de 30 y tantos años, que se cerró, que empezamos a regar y tal. Es una paradoja y es algo que los regantes de León no entienden, pero yo he intentado explicárselo y cada vez lo asumen mejor. Aquí en verano hay un trasvase que viene de Galleguillos, que viene a través del Alto Payuelos y viene a Galleguillos, y después de Galleguillos, por un trasvase de 40 kilómetros, viene al Canal de Castilla. Y en el Canal de Castilla ya se distribuye pues, para toda la zona regable de aquí, de lo que es la parte sur de los riegos del Carrión. No se me olvidará en la vida. Eso fue una cosa que fue lo que más me sorprendió de todo. Juarilla de las Matas, que es mi pueblo, lo que es un secarral, total, todo un secarral. Y en el mes de agosto, el 15 de agosto, que estaba todo seco, cuando me dice uno, digo, oye, es que está corriendo el camino de Albires, está corriendo el agua por el camino de Albires, pero ¿cómo puede ser? Dice, sí que han abierto el agua y viene el agua. Oyes, corría todo por el camino, todo seco que estaba ahí, y el agua corriendo, digo, esto es riqueza. Lo que hicieron fue enfrentar a la mitad de la provincia con la otra mitad, y todavía quedan rescoldos de eso. Y quiero decir que eso no es aceptable, y luego muchos de esos lo acabaron reconociendo muchos de los regantes. Incluso a mí un ministro, que no voy a decir el nombre, me dijo, es que no se hizo para regar el pantano de Riaño, se hizo para producir energía eléctrica. Y eso la gente de León tendría que saberlo, y yo creo que lo sabe ya. La transformación de Payuelos, las 38.000 hectáreas que van a quedar aproximadamente de Payuelos, no tiene vuelta atrás. O sea, es una cosa que es cosa de tiempo, de plazos. Yo siempre he dicho que ahora ya con estos últimos proyectos, que en el año 2025, si no se está regando ya todo Payuelos, quedará muy poco. Que quede claro que todas las obras ya se están ejecutando en el año 2025. El agricultor no puede estar con las botas y la pala, como me decía uno a mí, regando y abriendo y todo, no. Tú con el teléfono te abre los sectores, yo a las chicas las pido agua, de oye, ábreme lo que es, ábreme esto, me das agua, y ya te dice de 12 a 2 y tal, y tú si tienes cobertura, automáticamente las válvulas ellas solas, y el pivo te abre igual. Prometerme el ministro aquí mismo donde estamos y decir que esto que se iba a seguir ejecutando, que el proyecto de Payuelos sería o es una de las obras más importantes en cuestión de regadíos de toda España, que es una de las comunidades regantes más grandes de toda España, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Ahora lucharemos por decir a esos señores que cuando se anegó los nietos de esos niños y tal, no, mira, se cerró Riaño, estuvo mal, se hizo, pero ahora, mira, esto se está, con lo que vosotros hizo ahí, se está generando aquí riquezas. Si esto no se hace, ¿qué íbamos a decir aquí? ¿Por qué íbamos a luchar en esta comarca?
¿sabes? ¿Qué diríamos a los de Riaño? No lo hemos defendido bien, que es lo que he dicho yo siempre a la gente. Yo recuerdo que un chico allí estando en Riaño dijo, sí, hombre, sí, como que, y si queréis nos subimos a los tejados. Lo dijo así como en bromas, como despectivamente, pero nosotros dijimos, ostras, pues esto es una idea fenomenal. Como en las reuniones se nos había infiltrado gente porque cada paso que dábamos, pumba, nos pillaban, cada paso que tal, decidimos no comentarlo con nadie y entonces, bueno, pues la primera vez que van, iban con las tenazas y tal porque pensaban que íbamos a estar encadenados y de repente aparecimos pues en los tejados. Quedaron descolocados y en ese momento, que esto es importante contarlo porque se crea, que era lo que nosotros creamos, un retraso. Entonces tienen que volver, replantearse la estrategia y durante, digamos, una semana, 8 días, pues digamos que habíamos dado ese paso, pero luego ya vinieron y ya fueron con escaleras, casa por casa y bueno, dimos el aviso desde el campanario, entraron allí, nos detuvieron. Sí, salieron por la cara, nos surgieron porque a mí me tienen ganas, ¿sabes? Marchaos, por favor, estamos a tiempo todos. Y el sur tendrá agua también, claro que tendrá agua. Por favor, pensadlo. La primera que le dieron fue a mí. ¿Por qué? Pues porque era la mayor, la chica y la rubia, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Y hoy, como dijeron, dale ahora que la tienes a tiro. Y me dieron una vez y cuando me levanté ya sangrando por todos los sitios, me volvieron a dar otro pelotazo. Entonces el que estaba conmigo en el tejado me ayudó a bajar y le dieron a él. Y no tenemos por qué pagar los que estamos en el puesto cuando no hemos actuado en nada. Porque los del puesto siempre hemos estado encerrados en el cuartel. Solamente se salía de servicio cuando había que salir de servicio por el exterior, a los demás sitios, que era la obligación nuestra. Y eso, ya digo, no se me ha olvidado ni se me olvidará nunca. Porque para mí perdí una persona bastante buena. Es lo único que tengo más valorado en ese tiempo de los derribos. No cogí ni un periódico en todo el tiempo. Ni el periódico ni veía la televisión. Bueno, no teníamos televisión. No teníamos televisión. Cuando tiraron la de mi cuñado, pues estaba amasando y yo fui a ayudarle a sacar las cosas, porque estaba amasando y le tiraron la casa. Con lo cual, vamos, le mandaron salir, claro, no la tiraron con dentro, sino él estaba haciendo pan, que era panadero, y vinieron con las máquinas retroexcavadoras a tirar la casa. Entonces tuvimos que sacar rápidamente las cosas para que lo tiraran, que lo tiraron seguidamente, sí. Ver llegar tanta gente, nosotros, como digo, no actuamos, nos quedamos en el puesto. Yo lo único que hice fue que me mandaron a ver dónde estaba cierta casa, que era donde iban a empezar los derribos. Pero les acompañé y con la misma me marché para el puesto, no quisimos ver nada, nada. Y no digo más. Que recuerdo el último día, un día que fueron mis padres a buscarme al colegio, que había una manifestación y estuvieron los antidisturbios dando cera y mis padres recuerdo que tuvieron que dar la vuelta al pueblo para poder llevarnos a casa. Y recuerdo esa historia, el ver a mi padre corriendo nervioso conmigo de la mano porque venían
Tengo ese pequeño recuerdo y digo, jolín, ¿qué habremos hecho mal? ¿Sabes? Que se ha suicidado Simón. A mí me llegó eso hasta el alma, porque encima el día anterior había estado con él para ayudarle mentalmente en lo que pudiera, porque otra cosa no podía hacer. Y eso me llegó a mí hasta el alma y no se me ha olvidado nunca. Y siempre que oigo decir, no, es que la culpa, yo decía, la culpa no es de nadie, la culpa ha sido general, no tenemos que pagar, por qué pagar nosotros. Tengo el recuerdo ese de ir el día antes a León y al día siguiente volver en el autobús con mi tía y con mi primo y pasar por el centro del pueblo y solo estaba en pie el ayuntamiento. Y yo solo le preguntaba a mi tía, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde están mis padres? Y claro, y eso, y mi tía lloraba y lloraba. Claro, ¿cómo le explicas a dos niños pequeños, mi primo que tenía 4 y yo 5 años, que ya no hay nada, que no va a volver a haber nada ahí? Que ya no vamos ni a jugar, ni a volver a ver tu casa, ni el valle como era. Vamos a ver los pueblos que ha cogido este embalse. Aquí de momento, debajo de este viaducto, tenemos el principal, Riaño. Para allá abajo, a 1 kilómetro, era el puente Bachende, y a 1 kilómetro más o menos, a la derecha, el pueblo de Anciles. Más abajo, a unos 4 o 5 kilómetros más, está el pueblo de Huelde, que también lo cogió. Para esa zona, para ese valle, está un barrio de Riaño que se llama La Puerta, que estaba pues aquí mismo, a 300 metros del Alto de la Varga. Para más adelante, allá a unos 4 kilómetros, está el pueblo de Éscaro. Seguimos por este valle, a la izquierda, y subimos dirección Asturias, que está Burón. Ahí cogió parte del pueblo, la parte baja. Y dirección al otro lado de Asturias, por el Pontón, está otro pueblo que se llama Vegacerneja, que también cogió la parte baja del pueblo. Después, cogiendo por ese otro valle que va en dirección a Santander, está el pueblo de Pedrosa del Rey. Y saliendo de Pedrosa del Rey, hay una carretera que llevaba a un pueblo que se llama Salio, para esa zona también. Esos son los pueblos que cogió enteros. Y esos son en sí los pueblos que cogió, los 9 pueblos. Sumamente entristecidos, ¿eh? Yo estuve 15 días llorando, sin parar, ¿eh? Porque no solamente lloraba de pena, ¿eh? Lloraba de la humillación que nos ha producido este atropello, ¿eh? Porque esto ha sido un verdadero atropello. La Guardia Civil se instaló en una carpa allí cerquita de Pedrosa, solamente con ánimo de intimidar a la gente. Después, bueno, una parafernalia, trajeron caballos, perros, en un furgón enorme, trajeron de Madrid caballos, perros, bueno, la luna bendita, aquello parecía, nadie sabe ni aquello, parecía como de las 1001 noches. Para desplazar allí unas pobres gentes que la mitad de ellos estábamos llorando. Y sigo pensando como el primer día. Si tengo que hacerlo ahora, con las mismas consecuencias lo hago.
pero no, ya no da más. Me peleé con el Ministerio del Interior durante 17 años y acabé en la Audiencia Nacional como víctima del terrorismo. Ayuntamiento de los Barrios de Luna, Junta Vecinal de Villameca, Ayuntamiento de Boñar, Ayuntamiento de Riaño, Restaurante Tanis y Ayuntamiento de Sena de Luna han patrocinado Hundidos.